Mi nombre es Carolina Gamboa, coordinadora académica en Social Data Consulting. Recordarles que el día de hoy el tema a tocar en nuestro masterclass es Dashboard Interactivos con Tableau. Antes de empezar, les voy a comentar brevemente acerca de nosotros. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido también a desarrollar analistas de datos en el sector público, así como también en el sector privado. Dichos estimados, les voy a explicar brevemente acerca de la estructura de nuestro masterclass. Es decir, que esta primera parte, en estos primeros minutos, el docente va a empezar con el inicio de su ponencia. Posterior a ello, vamos a utilizar el chat los minutos antes de finalizar con el masterclass para que ustedes puedan hacer llegar todas las preguntas o dudas que tengan acerca del día de hoy, para que de esta manera nuestro docente las vaya leyendo y las vaya contestando y de esta manera todos podamos participar y se puedan resolver las dudas que quedarán pendientes. Por otro lado, recordarles que al finalizar el masterclass, a partir del día lunes, nuestras coordinadoras se estarán poniendo en contacto con ustedes para que se les pueda realizar la emisión de su certificado por haber participado el día de hoy en la ponencia. Bien, entonces antes de iniciar le voy a dar la bienvenida a nuestro docente. El día de hoy va a estar a cargo del ingeniero Jerry Torres. Les voy a comentar brevemente acerca de él para que lo puedan conocer un poquito más. Él es líder en análisis de datos, ingeniero de sistemas de la UNI con especialización de Business Intelligence en la SAN y con MBA en Centro Católico. Cuenta con certificación de Project Manager Professional y Scrum Master. Nuestro docente también es especialista en Business Intelligence con más de 8 años de experiencia en banca y seguros. Fue subgerente adjunto de Business Intelligence en el Banco de Crédito, desarrollando modelos de análisis de información con Oracle, SQL Server y Power BI en proyectos de Analytics con SAS, enfocados en proyectos regulatorios. Actualmente también se desempeña como jefe de análisis de información en Pacífico Seguros, liderando el análisis de información en seguros de salud. Adicional, también nuestro docente se encuentra a cargo del curso de Tableau en Social Data Consulting con nosotros. Bien, entonces vamos a darle paso a nuestro docente Jerry Torres para que podamos iniciar con la ponencia de hoy. Recordarles, estimados, que a partir del día lunes nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para poder emitir esas constancias de participación. Recordar también que al finalizar, minutos antes de finalizar el masterclass, vamos a utilizar el chat para poder transmitir todas nuestras preguntas y dudas. Bien, Jerry, adelante. Muchas gracias, estimados, y buenas noches. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Buenas noches con todos. Quisiera agradecer a los presentes por estar aquí en esta masterclass del programa de especialización de Tableau para Business Intelligence, el cual aperturamos acá el 8 de octubre. Y de inicio, comentarles que hoy en día todas las empresas se orientan a la toma de decisiones basadas en datos. Y son los tableros como los que desarrollamos y armamos en Tableau, mediante el cual lo visualizan gerentes, ejecutivos, CEO, incluso hasta personal de directorio para la toma de decisiones en el negocio, como pueden ser cerrar o abrir una agencia de un banco, lanzar un producto, abrir una nueva campaña, ofrecer alguna promoción, puede ser para rotar el inventario, establecer metas comerciales a la fuerza de venta, etcétera. Pero los datos están ahí, están en los sistemas de sus compañías, ocultos, listos para ser descubiertos por ustedes. Así que damos por iniciado este masterclass. Esta es la agenda, en verdad es bastante corta los puntos que se va a tocar, más que todo debido a que este masterclass es un poco más práctico. Vamos a tener un caso de uso, cómo vamos a estar desarrollando un dashboard y cómo vamos a estar aplicando la interactividad de todos los elementos que nos ofrece Tableau. Comenzamos por la definición básica de qué es un dashboard como tal. El dashboard dentro del ambiente de Tableau en sí es un grupo o colección de vistas que nos permite comparar una amplia variedad de datos de forma simultánea. Estas vistas que están dentro del dashboard se trabajan individualmente previamente, antes de crear el dashboard, se trabaja individualmente cada vista en una hoja de trabajo para posteriormente ser agrupadas, posicionadas y configuradas dentro del dashboard. Los dashboards tienen capacidad de ser un lienzo libre donde podemos agregar diferentes objetos, no solamente visualizaciones, podemos agregar imágenes, podemos agregar los logos de nuestras empresas,
podemos agregar un título en el dashboard, enlaces, botones de navegación, interactividad, etc. Al ser un lienzo libre, también se debe configurar el tamaño de la hoja, debido a que no todos los lugares donde vamos a visualizar el dashboard va a ser idéntico. ¿A qué es lo que me refiero? A que si yo estoy desarrollando mi dashboard en una pantalla, qué sé yo, de 20 pulgadas y lo veo en mi laptop de 14, va a haber una gran diferencia. Así que siempre hay que pensar bajo qué dispositivo lo va a observar mi usuario final. Y en base a ese tipo de posicionamiento empezamos a desarrollar el dashboard. Y bueno, refiriéndome a lo que son la configuración del tamaño de hoja, puede ser como una laptop de 14 pulgadas, puede ser un navegador web, y si lo quieren ver, incluso pueden ver cómo sale en Google Chrome, incluso para poner a la disposición para visualizar en un celular, ¿no? Porque existe el aplicativo móvil para visualizar tableros en Tableau, ya sea mediante una tablet o un teléfono. Vamos a la siguiente definición, que sería la hoja de trabajo. En verdad hacemos un paréntesis sobre la hoja de trabajo, no nos vamos a centrar mucho en la hoja de trabajo, pero es importante dentro del entorno, en el sentido de que aquí es el lugar donde creamos nuestras visualizaciones. Creamos nuestros cuadros de texto, creamos nuestro gráfico de barras, creamos nuestro gráfico de burbujas, pie, mapas, cuadros de datos, y se configuran mediante dos opciones, ya sea mediante, voy a ponerle acá una opción de puntero, configuración, ya, ya sea por nuestro panel de marcas, donde vamos a poder configurar cada uno de las opciones que nos permite nuestra visualización, o mediante la opción Show Me o Mostrarme, que está en la parte superior derecha. Y en sí, en el transcurso de este masterclass vamos a identificar que hay más de una forma de hacer alguna configuración, hay más de una forma de realizar un cálculo. Para algunos están acostumbrados de la primera forma, para otros están acostumbrados a la segunda forma, pero como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Perfecto. Se caracterizan las hojas de trabajo porque tenemos a disposición variables del modelo de datos que hemos cargado, que están, por ejemplo, si se visualizan, están en la parte izquierda. Estas variables se suelen diferenciar de las variables azules de las variables verdes. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que las variables azules se le llaman dimensiones y las variables verdes se le llaman medidas. Normalmente las variables verdes, que son las medidas, van a ser nuestras métricas, van a ser variables en las cuales vamos a realizar cálculos matemáticos, ya sea le vamos a aplicar promedio, le vamos a aplicar una suma, le vamos a aplicar una media, una mediana, una moda. Todo ello se le aplica a nuestras medidas. Estas medidas van a estar explicando cómo se comporta nuestra información en base a nuestras dimensiones. Qué sé yo, quiero ver, por ejemplo, los descuentos en base a las ciudades, en base a las categorías de producto, en base a los productos específicamente. Es ese tipo de diferencia de variables que vamos a encontrar en nuestra hoja de trabajo. Y bueno, comentarles que en este masterclass veremos más que todo este panel de datos, y en la especialización normalmente profundizamos un poco más para el tema de lo que es el análisis, que viene a ser la segunda hoja que está acá detrás de nuestra hoja de datos. En la parte de análisis encontramos algunas opciones un poco más estadísticas relacionado a los gráficos que podemos ir agregando. Podemos agregando tendencias, podemos agregar un box plot para que nos expliquen un poco cómo es la distribución de nuestras variables. Podemos agregar algunas líneas de referencia, etc. Como dato importante, Tableau asigna automáticamente qué valores son medidas y dimensiones. Eh, por ejemplo, el tema de dimensiones suele identificarlo, una variable es el tipo texto y Tableau, ya, el tipo texto es una dimensión. Incluso qué variables son del tipo geográfico por el nombre. Por ejemplo, en este caso, las variables del tipo geográfico tienen una diferencia en los iconos. Si se fijarán, las variables de tipo texto tienen un icono que dice ABC. Las variables del tipo fecha tienen un icono de calendario. Pero las variables de tipo geográfico tienen una forma de un globo terráqueo.
Pero la inteligencia artificial del Tableau no es perfecta. Puede ser que, por ejemplo, me ha pasado de que yo analizo algunas variables con nombres más conocidos en nuestro país, por ejemplo, provincia, departamento, distrito, y Tableau no está acostumbrado a estos nombres en español. También lo podemos configurar manualmente y les voy a enseñar cómo cambiar algunas configuraciones e incluso cómo cambiar algunas medidas que Tableau los identifica como dimensiones, pero manualmente se pueden regresar a hacer dimensiones este, para hacer nuestro análisis. De acuerdo. En mi panel de datos, los campos se dividen en dos dimensiones, ya les expliqué que son las dimensiones y medidas. Y podemos ir a la siguiente parte, que es retomamos lo que es un dashboard. Algunas características principales de un dashboard es que es una poderosa herramienta para combinar múltiples vistas en una sola, permite crear vistas interactivas y filtros en común. Creería yo que es una de las potenciales usos que tiene el dashboard, es que tenemos diferentes gráficos y a partir de uno podemos filtrar el resto de los gráficos. Excelente herramienta para vistas genéricas. Y bueno, comenzamos con algunas características de la interactividad de Tableau, como es el tema de filtros y resaltados. Resaltador. Ajá. Algunos elementos de los dashboards y hojas son los filtros y resaltados, tal como les comento. Los filtros son probablemente una de las funciones más importantes de Tableau. Se usan para filtrar nuestra visualización, que en este caso es en nuestra hoja de trabajo. Y podemos configurar la interactividad para que el filtro de un gráfico afecte a las demás visualizaciones de un mismo dashboard. Vamos a identificar que cuando nosotros creamos nuestro dashboard y jalemos nuestras hojas de trabajo, nuestras visualizaciones, no van a estar conectadas entre sí. Hay que ingresar al dashboard y empezar a configurar esa interactividad. Tableau se diferencia en otras herramientas debido a que la interactividad tiene una alta customización. Podemos customizar la interactividad de diferentes formas y es aquí donde vamos a ahondar más. Y bueno, para la parte del resaltado, tiene que ver con que esta funcionalidad de marcador es una funcionalidad tipo marcador para resaltar ciertos valores, que también se puede configurar en la interactividad de un dashboard. Tal como se ve aquí, están remarcados algunas categorías y lo podemos marcar como para poder mostrarlo, resaltar los datos, ya sea en una exposición o ya sea en un informe. Aquí está. Otras características respecto a la interactividad de los dashboards en Tableau son las acciones. Tableau permite añadir contexto, interactividad a la información mediante acciones. También podemos agregar enlaces externos de páginas web, archivos y otras hojas de Tableau directamente desde los resultados. Se puede usar la información en una vista para filtrar otra vista creada y así crear una historia. Y se puede llamar la atención los resultados específicos usando resaltadores del tipo highlights. Esos en general son los filtros. Este viene a ser el menú de acciones. Comentarles de que Tableau ha ido evolucionando. Hace 2 años más o menos solamente se tendían 2 o 3 tipos de acciones. Hoy en día Tableau ha aumentado más la categoría de acciones que se pueden aplicar. Los más usados vienen a ser los filtros, cambiar parámetro y resaltar. Hoy día vamos a ver unos 4 y si nos alcanza tiempo podemos abarcar más. Antes de iniciar nuestro caso, quería ahondar más al tipo de herramienta que vamos a estar utilizando en esta masterclass, que va a ser la herramienta de Tableau Public. Tableau Public viene a ser la versión gratuita de Tableau Desktop, viene a ser un espacio en la nube para publicar tus tableros. De por sí tiene una gran comunidad que tiene aproximadamente siquiera unos 4.2 millones de visualizaciones, las cuales son de descarga gratuita, lo pueden descargar estas visualizaciones, lo pueden tener en su máquina, pueden ver las mejores visualizaciones y pueden customizarlo con sus datos. La versión que vamos a usar es la más reciente que ha salido hace semana y media, hace 2 semanas aproximadamente, que es la versión 2021.3. Y sí, siempre les invito a ingresar a lo que es Tableau Public. Vamos a ver directamente en mi explorador lo que es Tableau Public. A ver. Aquí está.
Esto viene a ser la página web de Tableau Public como tal. Aquí, por ejemplo, les recomiendo, si quieren descargarse Tableau Public, simplemente ponen lo que es public.tableau.com y acá les va a pedir cuál es su correo electrónico. Ponen su correo electrónico y le dan descargar la aplicación. La aplicación se va a estar descargando, no recuerdo cuánto pesa, aproximadamente 150 megabytes. Y les sugiero y les recomiendo en crearse una cuenta en Tableau Public. ¿Por qué? Porque mediante el Tableau Public van a hacer, el Tableau Public que está en la nube, van a poder guardar sus tableros. Acá, por ejemplo, Sign Up y les va a salir este profile para poder crear. En verdad no son muchos campos. A la justa le van a pedir su correo, cuál va a ser su contraseña y le va a pedir una habilitación, una comprobación de su correo, nada más. Yo ya tengo creado mi perfil de Tableau Public. Por ejemplo, aquí está. Cuando uno ingresa a la herramienta Tableau Public ya aparece tu perfil, aparece todas las visualizaciones que puedes ir cargando. Tú puedes seguir la comunidad, puedes agregar algunos favoritos en los cuales te interese cómo están desarrollando los tableros, cómo los están configurando. Existen visualizaciones muy avanzadas que son lo máximo, pero utilizan bastantes variables auxiliares que si nos alcanza tiempo vamos a ver unas cuantas al final del masterclass. Y con esto ya puedo comenzar lo que es nuestra parte aplicativa de lo que es Tableau. Les comparto ahora lo que es nuestra herramienta que va a ser Tableau Public. Esta es la vista con que iniciamos. Esta es la vista de Tableau Public. No se espanten, en verdad es bastante sencillo. Esto viene a ser la vista, digamos, del home de Tableau Public. Simplemente le haces clic aquí y ya estamos dentro de nuestro panel, dentro de nuestra hoja de trabajo. Pero ¿qué sucede? Está vacío. Hay que agregarle datos. Podemos ir a la fuente de datos y acá nos va a decir, ok, empecemos a conectar. Tableau nos presenta diferentes fuentes de datos. En verdad, de la versión desktop, que es la que tiene más de 75 tipos de conectores nativos. Acá vamos a comenzar por algunas conexiones básicas. Pueden ser en Excel. Voy a utilizar una base de prueba que es bastante famosa, que es la base de Superstore. Esta base la pueden encontrar en internet, diferentes versiones. Y acá iniciamos en nuestra primera parte de Tableau Public, que es la configuración de origen de datos. Tableau se caracteriza por ser un tipo de herramienta que utiliza bastante el concepto drag and drop. Así que en gran parte de Tableau vamos a estar agarrando un elemento, arrastrándolo en nuestro lienzo. Y lo mismo pasa con la configuración de datos. Acabo de seleccionar mi Excel, que es el Sample Superstore, y me acaba de decir, tengo 4 hojas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a jalar. Yo que ya conozco un poco más el modelo, les puedo decir que en nuestra hoja principal van a ser las órdenes. Vamos a ingresar a las órdenes y vamos a jalar nuestra hoja, por ejemplo, de productos retornados. Esta viene a ser la capa física. Lo que está aquí afuera es la capa lógica. Comentarles que la capa lógica es algo nuevo en Tableau, que no tiene mucho tiempo, será más o menos un año y medio que tiene la capa lógica. Todavía tiene algunos bugs, pero fue creado como para que podamos conectar datos nativamente, solamente arrastrar y jalar, y se van conectando. En cambio, la capa física es la capa anterior, digamos, que funciona bastante que nos permite configurar qué tipo de conexión podemos hacer entre ambas tablas. Yo ya conozco el modelo de datos, sé que la tabla de órdenes es bastante grande y sé que la tabla de productos retornados viene a ser bastante corta. Así que si en verdad hago un inner join, lo que estoy haciendo es filtrarme varios productos que no han retornado. Así que lo que hago es un left, izquierda. Para los que conocen conjuntos, siempre cuando hacemos conexiones de datos, es muy importante fijarnos qué tipo de conexión vamos a realizar.
No siempre hacer intersección es bueno, porque si es que no tienes datos en una de las tablas que no están en la otra tabla, vas a estar filtrando datos. Así que siempre recomiendo manejar en su mayoría, no siempre, lo que son conexiones del tipo izquierda. Y aquí están nuestros datos. Estos son los datos. Acá tengo configurado por defecto que son 100 filas. Puedo reducirlo y aumentarlo. Pero básicamente lo que tengo es información de las órdenes, sus ID, cuáles son las fechas de órdenes, cuáles son las fechas de arribo, según qué modo están viajando, cuál es el ID del cliente, cómo se llama el cliente, qué segmento es el cliente, a qué países va. Bueno, acá todos son Estados Unidos. No tengo más países, pero tengo las ciudades en Estados Unidos, tengo los estados dentro de Estados Unidos, tengo el código postal, tengo las regiones, si es sur, este, oeste, norte, tengo el producto, tengo las categorías, las subcategorías, el producto del nombre, y acá vienen nuestras variables del tipo métricas, del tipo medidas, que empezamos a ver datos que vamos a empezar a crear cálculos matemáticos, como son las ventas, como son las cantidades, los descuentos que se están aplicando a los productos y las ganancias, las utilidades por cada venta. Y si se fijan, acá figura nulo. ¿Por qué? Porque estos productos no han estado retornando. Fácil, algunos han retornado, como es el caso de esta línea, pero varios no han retornado. ¿Qué sucede si yo le aplico el inner join, el interior? Voilà. En los objetos, los productos retornados, todos van a estar llenos, pero los nulos se van a estar filtrando. Y es por ello que les comentaba de que hay que tener mucho cuidado con qué tipo de unión vamos a estar configurando nuestra data. ¿Ok? Con esto iniciamos, ya tenemos nuestra información cargada y podemos ir directamente a nuestra hoja. Algunos me dirán, profesor, pero ¿por qué usted va directamente a la hoja, no va al dashboard? Es porque antes de crear nuestro dashboard, vamos a necesitar tener creada una hoja. El dashboard no es más que un conjunto, una agrupación de hojas y otras visualizaciones. Si no tenemos la hoja creada, no podemos crear el dashboard. Así que comenzamos creando nuestra hoja. Ok, vamos a ver, ¿con cuál comenzamos? Ya. Vamos a comenzar con categorías, subcategorías y podemos comenzar con las ventas. Se han percatado, yo he seleccionado como 3 campos, categoría, subcategoría y ventas con control. Y me voy a Show Me y ya me salen qué campos, perdón, qué gráficos tengo disponible. Los que no están disponibles son porque necesito más medidas o menos dimensiones. Por ejemplo, para tener un diagrama disperso necesito más de 2 medidas, no dimensiones, ninguna dimensión. Y vamos a aplicar un simple gráfico de barras. Algunos me dirán, profesor, yo no quiero verlo así, yo quiero verlo de forma vertical. Ah, perfecto. Para eso existe este botón. Este botón nos sirve para invertir el orden de columnas y filas. Lo vemos vertical. O lo quieren ver horizontal. De acuerdo. Algunos me dirán, profesor, quiero ponerle un poco más de color a mi vida. Ok, jalamos la categoría. Y voilà, ya le empezamos a aplicar los colores. Profesor, no me gustan esos colores, quiero aplicar unos colores más sobrios. Ok, me voy al color, le hago clic, le doy a editar colores y acá puedo customizar cada tipo de color. Incluso tengo una paleta de colores. Vamos a dejarlo estos por defecto. ¿Qué le podemos aplicar más? Ya sé que le podemos aplicar. Vamos a romper mi regla y vamos a agregar algún tipo de análisis. Por ejemplo, una línea de promedio. ¿Cuál será el promedio de las ventas? Selecciono mi línea promedio. Mira, con solo seleccionarlo, les comenté que todo es drag and drop. Arrastrar y soltar. Selecciono línea promedio y automáticamente se crea aquí un panelcito, línea de referencia. Yo lo voy a poner como tabla y ya tengo mi línea promedio. Yo puedo hacer clic derecho para customizarla. Editar. Y al editar le puedo decir la línea. Quiero líneas punteadas, pero que se vea un color así naranja para que resalte. Le doy a aceptar y ya tengo mi línea promedio. Selecciono tecnología. La línea promedio es esta. Selecciono útiles de oficina. Mi línea promedio es esta. Selecciono furniture y mi línea promedio es esta. Voilà. Podemos ir creando otras hojas.
Vamos a crear hojas sencillas. Esto lo vamos a llamar un nombre. Por ejemplo, esto van a ser categorías. Category Bases. Vamos a crear otra hoja. Por ejemplo, vamos a crear algo un poquito más básico. ¿Qué puede ser? Ya sé. Vamos a crear nuestro diagrama de burbujas. Puede ser en base a estados. ¿Dónde están los estados? Estados. States. Vamos a agregarle con profit. Vamos a Show Me, que es este botón. Este es el botón mágico en el cual nos permite crear los diferentes gráficos, o también lo podemos crear acá. Estos mismos gráficos que están aquí son los mismos gráficos que están acá. Tal como les comentaba, que hay dos formas de crear visualizaciones, ya sea por nuestro panel de marcas o ya sea por el botón Show Me. Y acá vamos a ir directamente a nuestro gráfico de burbujas. Pero vamos a darle color ya no por... acá tengo los diferentes estados de Estados Unidos con las ganancias. Pero vamos a colorearlo no por estado, sino por región. Las regiones nos decían si era norte, sur, este o oeste. Ya vamos a poner un color diferenciado por región. Y voilà. Aquí está la leyenda. Los azules son los centrales. Michigan, Indiana. Los naranjas son del este. Nueva York, por ejemplo. Lo del sur son Virginia, Georgia. Y lo del oeste son California, Washington. Ok, entonces a esto le podemos llamar un gráfico sencillo, que es un gráfico de burbujas, que viene a ser región Basel. Vamos a crear dos hojas más. ¿Por qué? Porque nuestro dashboard queremos que sea lo más interactivo posible. Así que mientras más hojas tenemos, mientras más objetos tenemos, más interactividad vamos a tener. Agregamos algo simple. Por ejemplo, veamos, descuentos, profits, quantity. Vamos a agregar profit. Y vamos a ver por categorías. A ver, ¿qué nos traes? Profit, categorías. Otras opciones que tenemos es jalar las categorías y jalar el profit. Mira, ya me lo identificó. Lo jalo aquí abajo. Me sale un gráfico de barras. Vamos a volverlo gráfico de líneas. Vamos a invertirlo. No me convence en la categoría así. Vamos a ponerlo por colores. Vamos a regresar. Creo que es más sencillo utilizar profit, categorías. Las líneas que me falta. 0 dimensiones más medidas. A ver. Acá selecciono categorías. Necesito más elementos, como lo que son subcategorías. No. Entonces, sencillo. Configuremos el gráfico de líneas. En categorías pongámoslas por color. Por ruta. Vamos a agregar categoría aquí. Agregar categoría aquí. Podemos agregar de áreas. Podemos agregar cuadrados. Puede ser de líneas. O simplemente podemos... ya sé que me estaba olvidando. La fecha. Es que nosotros queremos ver profit, queremos ver, por ejemplo, por fecha. Fecha de orden. Ahora sí.
Ya se me habilitó mi gráfico de líneas. Ya está. Era lo que me estaba faltando. A ver. Por ejemplo, acá yo tengo mi fecha para ver una tendencia en el tiempo con las ganancias. ¿Cómo están haciendo las ganancias del negocio en el tiempo? Pero yo lo tengo acá puntos. Un punto que ha sido por año, 2014, otros 2015, 2016. Yo quiero verlo un poco más por trimestre, miren. Trimestre número 2, trimestre número 4. Quiero ampliarlo un poco más y vamos a visualizarlo por meses. Se ve interesante. Estas son las ganancias por cada mes y se fijan que son un poquito fluctuantes. ¿Quieren ver que sea más fluctuante? Entonces jalemos la categoría. Jalemos categoría por color. Mm, Se ve un poco desordenado, ¿sí? Pero esto lo podemos limpiar un poco más cuando veamos la interactividad misma del tablero. Acá comentarles que las fechas tienen alguna calificación, una configuración adicional. Nosotros podemos poner la fecha, solamente el mes, solamente el año. Podemos poner la fecha del día de la semana. Incluso podemos personalizarla. Podemos poner la fecha exacta. Esta fecha es bien personalizable. Podemos poner trimestres, días, semanas, etc. Acá, por ejemplo, solamente lo estoy usando por cada mes. Cada puntito representa el mes. Abril 2014, junio 2014, noviembre 2015. Esto vamos a colocarle categorías por profit. Categories by profit. Vamos a crear una cuarta hoja. Va a ser bastante interesante. Vamos a empezar a utilizar nuestros datos geográficos. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar dos campos que necesitamos, que van a ser el estado y va a ser el país. El estado y el country. Sin hacer nada, ya que ya están configurados como datos geográficos. Acá Tableau me los identificó porque Tableau ha sido desarrollado en Estados Unidos, por ende algunas palabras claves que vienen en inglés las identifica correctamente. Pero, por ejemplo, si yo tuviera departamento, tuviera provincia, tuviera país, capaz no me los identifique. Capaz me lo esté mandando como texto y tenga que configurarlo. Para configurar un dato geográfico es simplemente ir a la variable misma, hacer clic derecho e ir a la parte de función geográfica. Cuando me refiero a función geográfica es porque Tableau tiene diferentes formas de configurar la parte geográfica. Podemos configurarlo por código postal, por estado provincia, por provincia, municipio, condado. Si no me equivoco, esta provincia, municipio, condado es la que se suele utilizar más. Esta y estado provincia, para poder, por ejemplo, identificar mapas, por ejemplo, del Perú. Pero acá ya está configurado, ya está identificado como campos geográficos. Seleccionamos estos dos y los arrastramos. Y Tableau empieza a procesar. Está pensando, ejecutando. Y ya me identificó. Ah, ya. No me lo identificó apropiadamente. Las filas no deberían estar acá. Vamos a jalar nuevamente esa información. Por ejemplo, jalamos el estado. Y jalamos el país. Ahora sí. Vamos a ponerlo como detalle. Si se fijan, ya me empezó a marcar el país. Cada puntito viene a ser cada estado de Estados Unidos. Acá tengo Maine, acá tengo Vermont, Nueva York, California, Texas, pero todavía no tengo data, todavía no tengo información. Vamos a empezar a ver esa información mediante descuentos. Por ejemplo, yo lo que quiero ver es el tamaño. Vamos a poner cómo van los descuentos por regiones. Interesante, se empezó a crear un mapa de calor. No quiero ver la suma, quiero ver la media. Si se han percatado, cuando yo he arrastrado a color, se ha puesto mi variable, mi medida, se ha puesto bajo un cálculo de suma. Esto puede ser erróneo en el sentido de que capaz yo quiero otra medida. Así que yo me voy aquí, le hago clic derecho
y vamos a ver el tema de medidas. Acá me ha utilizado suma por defecto, pero puedo utilizar mediana, recuento, promedio, máximo, mínimo, percentiles, desviación estándar, varianzas. No quiero algo más sencillo, promedio, un average. Y si se percatan, cuando yo me deslizo por cada una de las regiones, me aparece un 0.37, 0.31. ¿Qué sucede? Le falta colocar el formato. Vamos a hacer clic derecho nuevamente y vamos a formatear. Vamos a ir a los números y a poner que sea del tipo formato porcentaje. Cuando decimal es 0, que sea redondeado. Ah, ahora sí, miren, 30%, 32%, 39%. Mientras más oscuro, mayor porcentaje tiene. 39%, 32%, y acá tiene 0%. Esta información, por ejemplo, vamos a llevarla a, ¿cómo se llama? Vamos a seguir construyendo nuestro gráfico, pero basado, capaz no en este mapa, sino en un mapa de burbujas. Si se fijan, he cambiado, he arrastrado nuevamente los descuentos, pero acá en tamaño. Y se empiezan a crear algunas burbujas según el tamaño. Acá nuevamente vamos a cambiar nuestra medida o promedio. De acuerdo. Pero yo no quiero esto, yo quiero que se cree una clasificación, o en inglés como se le llama rank. Otra forma de cálculo que tenemos, que es bastante usada, es ir a la opción inferior, perdón, hacer clic derecho en la variable, ir abajo, ir a la opción cálculos de tabla rápido. Acá podemos calcular como diferencia, diferencia porcentaje, porcentaje del total, percentiles, y la que más me interesa es la clasificación. En inglés se llama rank. ¿Qué es la clasificación? Es simplemente ordenar de mayor a menor y que me digan quién es el número 1, quién es el número 2, quién es el número 3, quién es el número 4. Les acabo de agregar la clasificación. Vamos a mostrar la etiqueta. El tamaño de las burbujas son en base a la clasificación. La clasificación más alta es la que tiene, perdón, el porcentaje más alto es el que tiene la burbuja más pequeña. Vamos a customizar el color, porque este tiene un color medio azul, medio celeste. Quiero algo un poquito más fuerte, por ejemplo. Editar colores, me va a salir. Es simple, la parte de editar colores es ir a la opción de marcas, hacer clic en la parte de color, editar colores y me sale el panel de colores. Esta es la paleta por defecto que me está asignando, pero yo quiero cambiar algo, por ejemplo, de un tipo semáforo. Rojo, verde y dorado divergente. Temperatura divergente, esta me gusta. Selecciono, aceptar. Pero no me gusta, yo quiero que los porcentajes en cero sean los rojos. Ah, de acuerdo, entonces cambiamos. Inverso. Aceptar. Ahí está. Los colores también pueden ser customizados. El orden de los colores también. Todo puede ser customizado en Tableau. Entonces ya tengo mi mapa. Ya tengo por cada región, tengo los porcentajes. Entonces a esto le voy a llamar que estos son estados. State by discount. Después que tengo ya mis 4 hojas de trabajo, puedo crear nuestro dashboard. Para crear una nueva hoja de trabajo, simplemente es hacer clic en la parte inferior derecha, en este icono, hoja de trabajo. Si quiero crear hoja de trabajo de otra forma, es clic aquí y creo mi hoja de trabajo. De igual forma, para crear el dashboard, es hacer clic acá en la parte inferior, nuevo dashboard. O puedo ir al dashboard, nuevo dashboard, o puedo hacer clic acá, nuevo dashboard. Hay diferentes formas. Así que le hago clic aquí y vamos a tener nuestro primer dashboard. Si se fijan, el panel es muy diferente a una hoja. Acá yo no tengo acceso a las variables. Acá solamente son objetos y visualizaciones. Si se fijan, acá yo tengo por defecto un dashboard, qué sé yo, capaz está diseñado para celular o para una tablet. Necesito customizar el tamaño.
Es importante que puedan medir cuál es el tamaño, en qué es su laptop, qué resolución está, bajo qué dispositivo lo va a ver su usuario final, porque es muy importante cómo lo van a estar visualizando. A ver, vamos a cambiar primero el tamaño de nuestro lienzo. Le hacemos clic y vamos a cambiar algo fijo. Vamos a empezar a ver en nuestra opción de tamaños, ¿qué opciones tenemos? Por ejemplo, tenemos un escritorio genérico, un poquito más amplio, 1366 por 768. Yo prefiero una hoja vertical A4. Más o menos ya me hago una idea. Puede ser un escritorio genérico, pero puede ser un poquito grande. Sí, sí cabe. Comenzamos con esta visualización a ver cómo nos va. Y aquí están nuestras hojas que hemos desarrollado. Antes de agregar cualquier cosa, yo voy a agregar un título. Mostrar título del dashboard. Le hago clic. Y puedo poner, esto va a ser nuestro análisis de ventas y ganancias. A esto lo puedo colocar que sea centrado, que sea negrita, que tenga un tamaño bastante grande, 26. Ya está. Le puedo agregar una imagen. Le puedo agregar una página web. Le hago clic en imagen, lo arrastro y me va a decir inserta el archivo. Selecciono el archivo y lo puedo posicionar. Puede ser el logo de la empresa en la cual nos referimos. Y también podría ir agregando nuestras visualizaciones. Tal como les comentaba, Tableau, su principal funcionalidad, la funcionalidad más usada es el drag and drop. Así que arrastramos, soltamos. ¿Qué sucede? El gráfico ha ocupado toda la disposición del tablero, todo el lienzo. Pero conforme vamos agregando, se van a ir posicionando. Por ejemplo, región by sales. Category by profit, acá lo voy a colocar. Y se colocó en la parte inferior. Quiero colocar, ¿qué es esto? Ah, es review, no, es región. Región by sales. Por ejemplo, y lo arrastro y lo dejo acá en la parte derecha. También tengo states by discount. Lo arrastro y lo dejo aquí. Empieza a ser un poco pequeño. Pero esto lo podemos modificar. Esto lo podemos ampliar por acá. Vamos a volver a soltarlos. Ya sé cuál es el inconveniente. Este de aquí. Ahora sí. Ya está. Un poquito desordenado, pero todo lo podemos encontrar en orden. Ya está. Por ejemplo, acá tenemos ya nuestro tablero. Pero es un tablero fijo. O sea, seleccionamos algo, no interactúa, no hay mucha interactividad. Así que vamos a empezar a aplicar la interactividad a nuestro tablero
Comenzando con los filtros. Vamos a ir a nuestro Category by Sales, por ejemplo. ¿Qué le podemos agregar aquí? Por ejemplo, le podemos agregar cómo va cambiando por categorías o por regiones. Por estados puede ser. Vamos a ponerle regiones. Si ven, solamente he arrastrado las regiones a mi cartilla o panel de filtro y automáticamente tenemos las regiones. Este es un filtro, pero me dirán, profesor, pero yo no veo los filtros. ¿Cómo hago para seleccionarlos? Simplemente le voy a mostrar. Y acá aparece el filtro. La configuración del filtro es importante en el sentido de que hay diferentes formas de visualizar el filtro. Esta es una de las formas en las cuales es selección múltiple mediante cajas de checkbox. Podemos seleccionar solamente el oeste y el sur a la vez, pero hay otras opciones de seleccionarla. En la parte superior derecha de mi cartilla de filtros, tenemos las opciones customizables del filtro mismo. Entre ellos es esta parte de la configuración del filtro, que por ejemplo tenemos una lista de valor individual, por ejemplo, queremos ver central, este, sur, oeste, pero solamente con un valor único, ya no es selección múltiple. Podemos ver lista desplegable. Esto puede pasar, por ejemplo, si tenemos muchos ítems. Por ejemplo, quiero este. Quiero central. También en mi filtro podemos customizarlo mediante un valor individual de control deslizable. Acá tenemos la bolita y vamos, mientras vamos cambiando, acá ya se cambia el sur, ya se cambia el oeste y vamos mostrando todo. Seguimos otra configuración, valores múltiples de lista, que fue lo que les mostré al inicio, que es lo que se selecciona por defecto. Valores múltiples de lista desplegable. También suele suceder cuando tenemos demasiados ítems. Tenemos la lista personalizada. Este es uno de mis favoritos. Este suele ser la que suelo usar más. Yo suelo utilizar más el tema de selección múltiple y esta versión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo 6 ítems, o por ejemplo, tengo acá va a ser, quiero filtrarlo por clientes, por ejemplo. Tengo que poner el nombre del cliente y, no sé, pueda tener 500.000 de clientes. Y se imagina buscarle en una lista de 500.000 de ítems. Difícil. Así que para ello es mejor este tipo de configuración que se llama valores múltiples de lista personalizada. Por ejemplo, acá yo puedo poner el west, le hago enter, me lo encontró. Check. Puedo poner este sur, perdón, south, lo encuentra, check, y lo agrega. Quiero limpiarlo, le hago clic en cerrar, le hago clic en cerrar. Por defecto vamos a colocarlo en lo que es vistas individuales. Vamos a colocar otro filtro aquí en Region by Sales. Por ejemplo, quiero filtrarlo por también regiones. ¿Dónde están mis regiones? La región. Vamos a aplicar lo mismo. Ah, sí. Cuando yo arrastro mi variable a mi panel de filtros, automáticamente me va a salir esta ventana que me va a decir, ¿qué filtro? ¿Quieres realizar algún filtro por defecto a nivel arrastres? Tú puedes decirlo de que, oye, yo quiero que me filtres todos estos valores nulos o un valor específico y le das a aceptar y se va a quedar filtrado. O también puedes mostrar el filtro y filtrarlo tú mismo. Yo voy a dejarlo con el valor de individual de la lista, que es el que suelo usar más. Y ahora me voy a mi dashboard. Ya que el filtro lo he creado recién, normalmente no van a aparecer acá. ¿Qué tengo que hacer para que aparezcan? Hacer clic en la parte, en la flechita de al final de la visualización y van a aparecer opciones. Voy a ir a la opción de filtros y quiero que me muestre un filtro, región. Ya me sale el filtro región. Allá. ¿Se acordaron que había configurado la otra hoja con región? A ver, vamos a ver cómo cambia. Central, este, sur, oeste. ¿Se percataron que solamente cambia un gráfico? ¿Qué sucede? Acá también tengo otro filtro. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer para que todos mis filtros conversen? Algo muy sencillo. Me voy al filtro
me voy a la flechita de opciones y acá en aplicar a hojas de trabajo me voy a todas las que usen esta fuente de datos. Y con esto, mi filtro está aplicando a todo lo que utilice mi fuente de datos de órdenes. Por ende, ya tengo lo que es un nivel de interactividad. Filtro todo, no me aparece nada. Quiero ver quiénes son los centrales. Quiero ver el sur. Y si se fijan, hasta mi gráfico, mi mapa se ha empezado a filtrar. Región by sales también, category by profit también. Todo se ha empezado a filtrar en base a este filtro. Porque ya le hice esta configuración de aplicar hojas de trabajo y todos los que usan esta fuente de datos. ¿Qué sucede en cada hoja? Esto sucede. Vamos a ir hoja por hoja. En esta hoja, cuando he aplicado esa configuración en un filtro, acá ya vino un filtro. Pero tiene este icono de base de datos porque es un filtro no de esta hoja, sino es un filtro transversal a todos los que usan esta fuente de datos. Y lo mismo en Category by Profit. También tengo este icono y el mismo filtro. Este icono y el mismo filtro. A todas las hojas las van a aplicar. ¿De acuerdo? Esto va a ser nuestra primera interactividad que vamos a tener para trabajar por hojas en dashboards. Yo, por ejemplo, vamos a empezar a depurar ciertos elementos que están de más. Por ejemplo, las categorías no me son útiles, por ejemplo. Lo saco. Clasificación, por ejemplo, el tamaño de las burbujas tampoco me es útil. Las regiones, ¿lo puedo sacar o lo puedo dejar? Vamos a ver cómo se ve nuestro tablero en pantalla completa. No está utilizando todo el espacio, ¿verdad? Todavía lo puedo seguir aumentando. Vamos a customizarlo, entonces. Vamos a aumentarlo un poco en anchura. Se ve un poco mejor. Vamos a aumentarle un poquito más de anchura. ¿Qué pasa? Una pizca de altura. Ah, ya está. Ahora sí, se ve un poquito mejor. ¿Se fijan que este gráfico está muy apiñado a la izquierda? Profesor, ¿cómo hago para ponerlo en el centro? Muy simple, me voy acá al gráfico, le pongo ajustar anchura o vista completa. Ya está, el centro. O ajustar anchura. Ya está. Ya está en el centro. De acuerdo. Vamos a aplicar más interactividad, pero primero vamos a aplicarle un poquito de formato a cada una de estos tableros. Por ejemplo, a este Category by Profit puedo ingresar a mi tablero y puedo ponerle un poco de color. Por ejemplo, vamos a ponerla acá, a editar, formatear título, sombreado, por ejemplo, quiero sombrear un plomo celeste. Vamos a ir a la parte de formato, por ejemplo, quiero ver bordes. Vamos a ver en las celdas, total panel. Yo creo que con los títulos son suficientes, pero vamos a colocar un poquito de negrita. Lo mismo para este. Acá me sale una alerta, por ejemplo. Me dice que tengo 10 valores negativos. Puedo quitar la alerta haciendo clic en la misma y poner filtrar datos. ¿Qué sucede? Que este gráfico de burbujas no te acepta valores negativos. Ya está, y con eso ya se quita la alerta. Vamos a región by cells, le hacemos doble clic, me sale el título, lo ponemos negrita y lo dejamos. Hacemos clic derecho, formatear título, por ejemplo, en el sombreado podemos ponerle un color específico. Lo mismo para Category by Profit, Category by Sales, también podemos hacer lo mismo. Vamos a la hoja, ponemos en negrita, le ponemos algo de fondo, un sombreado. States by Discount también le podemos poner lo mismo. Doble clic, negrita, y vamos al sombreado. Ya está. ¿Cómo se ve? Así se ve nuestro dashboard.
un poquito más ordenado. De acuerdo. A ver, entonces podemos continuar en el sentido de que ya le agregué el filtro. Podemos proceder a las acciones. Vamos a aplicarle acciones. Las acciones se van a encontrar en el menú Dashboard, en la opción Acciones. Y este va a ser nuestra hoja de acciones. Nuestra vista que nos va a ayudar a configurar las acciones. Para añadir una acción le hacemos clic a añadir acción y van a salir diferentes opciones de acciones. Tal como les comenté al inicio de la clase, tenemos filtro, tenemos resaltar, podemos ir a una página de internet, podemos navegar a otra hoja, cambiar un parámetro y cambiar valores de conjunto. No se preocupen, le voy a explicar a detalle qué significa cada una. Por ejemplo, vamos a ir por filtro. A través de la función. Así que, ¿qué sucede cuando aplicamos filtros? Ok. Vamos a ir a las diapositivas. Ahí tengo unas diapositivas para mostrarles cómo estamos procediendo con lo que es el menú de filtros. Para aplicar un filtro, las acciones de filtro es la forma en la cual se envía información entre dos hojas de trabajo. Normalmente estas acciones son usadas para enviar información desde un ítem seleccionado a otra hoja para mostrar la información. Las acciones de filtro trabajan enviando información relevante de orígenes de datos como los filtros a hoja destino. ¿Qué sucede? Vamos a tener un origen y vamos a tener un destino. El origen vamos a hacer el lugar donde vamos a hacer clic, el lugar donde nos vamos a situar o vamos a seleccionar. Y el destino van a ser qué otros gráficos van a variar. ¿Qué otros gráficos van a responder en base al clic que estamos haciendo? Por ende, las acciones de filtro tienen unas opciones de ejecución y tienes unas opciones de seleccionar y limpiar valores. Cuando aplicamos una acción de filtro, por ejemplo, tenemos opciones como lo que es situar. Situar, ¿qué quiere decir? Que yo me pongo encima del filtro y ya se está ejecutando. No hago clic, solamente pongo el cursor encima y ya está ejecutando. Ejecuta la acción al posicionar el cursor sobre el ítem de la vista. El más usado es esta opción, que es la parte de seleccionar. Hacemos clic en este ítem, clic en el ítem de la vista, y automáticamente las otras hojas que hemos seleccionado van a cambiar en base al clic que estamos haciendo. Otra opción que también está disponible es la opción de menú, que es hacer clic derecho sobre el ítem y te va a salir el menú como para que le hagas un clic adicional y te pueda ejecutar. Otra opción que también nos permite es seleccionar y limpiar valores. ¿Por qué? Porque después que hacemos clic, cuando hacemos clic se ejecuta el filtro. Pero para deshacer el filtro, para deshacer el filtro, tú puedes decir, yo deselecciono el ítem. ¿Qué va a pasar? Puede ser que se mantengan los valores filtrados o puede ser que se muestren todos los valores. Todo es configurable en Tableau, como les comentaba. Vamos a verlo a la acción. Vamos a regresar nuevamente a nuestro Tableau Public. Y vamos a ver los filtros. Por ejemplo, yo voy a cambiar un filtro del tipo de origen de datos. Vamos a hacer ejecutar al seleccionar. Y que me afecta todo. Hoja destino, todo el dashboard. Y que cuando quite el filtro de selecciones, me muestre todos los valores. En este caso, si se fijan, este cuadrito de opciones es bastante grande, más grande que mi pantalla. No me da la opción para hacerle clic en aceptar. Así que yo lo clic en control y empiezo a scrollear para bajarle el tamaño. Es otra opción. Aceptar. Y con esto ya tengo mi primera acción de filtro. ¿Qué puedo hacer con esto? Yo puedo seleccionar, por ejemplo, mi estado de California. Y automáticamente todo varía. Todo está variando. Pero varía en base al filtro.
Deselecciono y automáticamente todo vuelve a la normalidad. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, tecnología, y automáticamente todo se autocalcula basado en tecnología. Y miren, mi gráfico de línea solamente me ofrece tecnología. Región by Cell solamente me ofrece tecnología. Vamos a verlo a nivel esto de presentación para que se vea más completo. Esta es una de las magias de las acciones, en el sentido de que nos permite que los gráficos interactúen hacia otros gráficos, origen y destino. Esto en algunas herramientas ya vienen, en otras herramientas de BI ya vienen por defecto, pero en Tableau solamente tienes que habilitarlo. Pero la diferencia con otras herramientas es que Tableau te permite customizarlo aún más. Existe un montón de configuración e interactividad avanzada, que también tengo preparado otro tablero para mostrarles cómo aplicar este tipo de configuraciones avanzadas. Y bueno, señores, esto es lo que es el filtro interactivo. Vamos a aplicar más tipos de filtros, porque vieron que había más opciones. Vamos nuevamente a lo que es Dashboard, Acciones. Vamos a añadir otro tipo de filtro. Por ejemplo, quiero un filtro de resaltar. Vamos a jugar con situar. Quiero que esté en todo mi origen de datos y que aplique a todo el dashboard. Doy a aceptar. A todo el dashboard no, para que no sea incómodo. Hojas destino. Por ejemplo, situar el origen. Ya sé, el origen que sea por categorías. Categorías by sales, by profits, by profits. Que solamente me aplique a category by sales. Puedo hacerlo recontra específico. Puedo decir que solamente interactúen estos dos gráficos y que no interactúen todos. Así de customizable es Tableau. Hacemos aceptar, aceptar. A ver, veamos cómo funciona. Yo no estoy haciendo clic, solamente estoy moviendo el cursor. Y miren, si me posiciono en el naranja, útiles de oficina. Si me selecciono en el rojo, tecnología. ¿Qué sucede? Acabo de configurar esta acción que solamente afecta a este gráfico sobre este gráfico. No me afecta a ningún otro gráfico adicional. Miren, yo voy situando el cursor, no me está resaltando nada. Y a mi gráfico destino también lo voy cursando, pasando el cursor, no me resalta nada. Solamente a mi gráfico de líneas hacia mi gráfico de barras. Así de específico y customizable es Tableau. Y es una de sus principales fortalezas. Sigamos viendo más acciones. Vamos a nuestro dashboard y vamos a agregar más acciones. Ya vimos que es un filtro, ya vimos que es resaltar. ¿Quieren ver lo que es ir a una URL? Vayamos a ver ello. Por ejemplo, voy a mostrar lo que es una página web. Voy a compartir mi pantalla para que lo puedan visualizar mejor. Pantalla completa. Vamos a buscar Wikipedia. Puede ser, vamos a tomar el de Texas. ¿Qué sucede? Yo puedo ir a la URL, pero puedo customizarlo, puedo enviarlo con una variable. Vamos a ir a la URL, pero ya que estoy viendo estados, vamos a agregarle la variable estado, state. Tengo el URL y tengo el state. ¿Qué sucede? En Wikipedia me va a buscar qué descripción hay por cada estado. Ya que estamos usando los estados, solamente utilicemos región states by discounts. Ahí está. Que solamente apliquen a ese dashboard. A todos los agentes de datos, pero solamente a ese dashboard. Aceptar. Ah, ya. Pero ya hemos probado lo que es situar. Ya hemos probado lo que es seleccionar. ¿Quieren ver qué hace menú? Vayamos. Y ya está. Por ejemplo, vamos a poner California.
Le hacemos clic, efectúa interactividad. Todavía no nos manda el URL. Pero si lo mantenemos encima, seleccionado, me aparece esta opción, hipervínculo. Esto es lo que hace el menú, te aparece como un hipervínculo aquí. Le haces clic y me manda al estado de California. Yo solamente le copié esto del wiki. Wikipedia hasta wiki y el resto se autocompleta con las variables. Yo quiero ver qué me dice de Kentucky. Y me sale el estado de Kentucky. Para los que comen KFC. Puedo ver, por ejemplo, lo que es el distrito de Nueva York, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Oregon, por ejemplo, hipervínculo. Me da la descripción de Oregon. Esas otras opciones del uso de acciones. Así que ya vimos cómo filtrar, cómo resaltar, cómo aplicar un vínculo. Y en el resultado vimos que se puede ser recontra específico de un gráfico origen o un gráfico destino. Vimos que el hipervínculo puede ser customizable en base a las variables que estamos seleccionando. ¿Podemos agregar más acciones? Sí, podemos agregar aún más acciones. Podemos navegar, por ejemplo, ir a la hoja. Vamos a crear, ir a la hoja, cambiar parámetro, cambiar valor de conjuntos, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando vamos a la hoja? Y la hoja no es nada más ni nada menos que un menú de navegación. Podemos decir que vaya a una hoja específica. Y como ven, siempre tenemos un origen y un destino. Por ejemplo, yo no he customizado lo que es el gráfico de burbujas. Este gráfico de burbujas, no recuerdo cómo se llama, no es región by sales. Sí, es esta. Eso va a ser mi origen. Región by sales. ¿Cuál va a ser mi destino? No sé, category by profits. Cuando le haga clic, cuando clic en el menú, porque ya tiene seleccionar por defecto. Cuando le haga clic en el menú de región by sales, que me lleve a mi hoja categoría by profits. Y le doy clic en aceptar y tengo una acción para ir a esa hoja. Por ejemplo, en Nueva York, selecciono, se va a filtrar todo, pero me va a aparecer la opción del hipervínculo, ir a la hoja. Voy a la hoja y me va directamente a esta hoja. Esa es una de las ventajas de poder utilizar esa opción de navegación. Yo no estoy haciendo clic acá en la hoja, yo estoy haciendo clic acá, ir a la hoja y me lleva a la hoja. Así que ya probamos un poco de acciones en el sentido de qué acciones, cómo podemos dinamizar nuestro dashboard, cómo podemos hacerlo cada vez más interactivo. Y vamos a probar otras formas de aplicar la interactividad, como lo que es cambiar valores de conjunto. Esto viene a ser una de las opciones que se han habilitado hace poco, más o menos les hablo de un año, y es una de las funciones más infravaloradas dentro del mundo de Tableau. Ahí tengo un caso complejo que solamente utiliza cambiar variables de conjunto, pero parece que al gráfico le hayan puesto bastante JavaScript. A ver, antes de ir a esa parte, vamos a ver un par de conjuntos de datos, tipos de datos que nos puede servir para mejorar nuestra interactividad en nuestro dashboard. Vamos a ver, por ejemplo, en la presentación. Así que ya vimos lo que son acciones, cómo se configura una acción, basado en nuestros ítems de origen, en base a nuestras visualizaciones de destino. Siempre vamos a tener origen y destino. Algunos tipos de datos que vamos a necesitar conocer para aplicarles más interactividad a nuestro tablero son, por ejemplo, las jerarquías. ¿Qué es una jerarquía? La jerarquía es una agrupación de dimensiones relacionadas con el fin de designarle un orden según su granularidad. Bueno, profesor, parece chino. ¿Qué es? Es muy simple. Son variables de un mismo objeto
que nos ayudan a poder ir desde lo más macro a lo más micro. Por ejemplo, les presento la jerarquía producto. El primer nivel puede ser la categoría y el subnivel es la subcategoría. Pero ¿de qué nos sirve una jerarquía? Es simple, nos da una opción de poder subir y tener nuestra información solamente a nivel categoría o poder bajar y tener nuestra opción, perdón, tener la data distribuida por las subcategorías. A esto se le llama drill down, que podemos ir bajando según nuestro nivel de granularidad que tiene nuestra data, desde la agrupación más macro que tengamos hasta el detalle, la parte más detallada de nuestra data. ¿Cómo lo podemos utilizar? Lo vamos a ver a continuación. Pero una de las principales características que vamos a encontrar en todo momento este símbolo de más, que si le hacemos más, va a empezar a hacer drill down en nuestros campos. Otro tipo de dato que vamos a mostrar a continuación, cómo explotarlo, y explotarlo hacia un nivel bárbaro de interactividad, va a ser nuestros conjuntos de datos, también llamados sets en inglés. ¿Qué es un conjunto de datos? Ok. Un conjunto de datos en verdad es bastante parecido a lo que es un filtro. Es cierta condición que solo pueden tener dos valores, dentro o fuera. Es decir, un elemento forma parte de dicho subconjunto o no forma parte. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, tengo 5 categorías y al crear un conjunto, me va a decir, perfecto, de esas 5 categorías, selecciona y deselecciona. ¿Qué cosa va a estar dentro o fuera? ¿Para qué me va a servir esto? Para poder aplicarle mayor interactividad, para poder aplicarle colores, para poder resaltar ciertos gráficos de barras. Así que vayamos a ver lo que son las jerarquías. Primero veamos lo que son las jerarquías. Ok, entonces podemos explotar este gráfico, por ejemplo, para el tema de jerarquía. Vamos a ir a esta hoja. Por ejemplo, categoría y subcategoría. Están relacionados, ¿verdad? Sí. ¿Podemos aplicar una jerarquía sobre ellos? Claro. ¿Cómo aplicamos la jerarquía? Clic derecho, buscamos jerarquía, crear jerarquía. ¿Se acuerdan que les dije que hay más de una forma de aplicar una función en Tableau? Arrastramos subcategoría sobre categoría y creamos la jerarquía. Producto. Y se creó la jerarquía. El icono de la jerarquía viene a ser este que tiene una forma de diagrama. Este es el icono de la jerarquía. Si se fijan, acá a la categoría se le acaba de añadir un símbolo, es el símbolo menos. ¿Qué pasa si hacemos clic ahí? Clic ahí. Uy, se simplificó en solamente 3 gráficos de barras. Hacemos clic acá, se amplían. Eso hace la jerarquía. Podemos visualizarlo en el sentido, acá en nuestro dashboard, sigue estando el símbolo menos, poder verlo por nuestra agrupación categoría o poder ampliarlo a nuestras subcategorías. Esa es la principal función que se aplica en las jerarquías y es una de las razones por el cual hace que nuestro tablero sea cada vez más interactivo. Y se fijan, el promedio incluso varía por cada uno. Ok, entonces podemos retroceder. Ya sabemos cómo aplicar a jerarquía, podemos ampliarlo y tenemos nuestro detalle. Otro conjunto, otra funcionalidad que vamos a desarrollar va a ser el tema de este conjunto de datos. Para ello vamos a crear una nueva hoja. Y por ejemplo, les puedo mostrar qué hace un conjunto de datos. Podemos crear un conjunto de datos sobre las categorías, por ejemplo. Categoría. Ah, ya sé, podemos crear sobre el mismo gráfico nuestro conjunto de datos. Vamos a quitarle el color. Categorías.
Category, category, category. Sobre las categorías, vamos a crear nuestra variable conjunto. ¿Cómo se crea? Vamos a crear conjunto. Profesor, me aparece el mismo cuadro cuando aplicamos filtro. Sí, en verdad es muy similar a la parte de filtro. Yo, por ejemplo, quiero que solamente me seleccione la tecnología. Y ya está creado. Category conjunto. Vamos a cambiarle de nombre. Editar nombre. Editar conjunto. Vamos a ponerle set. Porque es otra de las formas como se les conoce en inglés. Sets. Y vamos a arrastrar category set a colores. ¿Qué ha pasado? Solamente tienen dos valores dicotómicos. Dentro y fuera. La tecnología lo está pintando de azul. Vamos a ponerlo así. Y solamente veo tecnología. Vamos a cambiarle de posición. Y solamente me está resaltando la tecnología. ¿Qué sucede? Mi category set me ayuda para poder resaltar ciertos gráficos. Es una de sus usos, tiene varios usos. Vamos a ver otros usos avanzados del category set. Vamos a abrir esto, vamos a dejarlo como estaba para visualizarlo en nuestro dashboard. ¿De acuerdo? Entonces ya les expliqué cómo funciona una jerarquía, ya les expliqué cómo funciona un category set. El siguiente dashboard que vamos a revisar van a ser unos dashboards avanzados que utilizan bastantes variables auxiliares, pero explotan al máximo al category set. Vamos a ir abriendo este dashboard, lo tengo aquí guardado. Set Actions Global Superstore. Archivo, abrir, Set Actions Global Superstore. A ver, esperemos mientras se va cargando. Y voy compartiéndoles este tablero. Ah, ya terminé de cargar, genial. Esto viene a ser uno de los dashboards que he encontrado dentro de la comunidad de Tableau, que es uno de mis favoritos. Es bastante acciones, pero al máximo. Y utiliza la misma fuente de datos, utiliza la misma fuente de datos de Global Superstore. Por ejemplo, acá tengo Furnitures, tengo útiles de oficina y tengo tecnología. Le hacemos clic a tecnología, me salen las opciones: máquinas, accesorios, copiadoras, teléfonos. Voy a teléfonos y me salen cómo están distribuidos por regiones. Hago clic nuevamente y me vuelve a retroceder. Esta es otra de las opciones que he identificado para ver el tema del drill down. Por ejemplo, yo lo que quiero ver es categorías por tecnología. Ya. Estoy viendo categorías por tecnología, pero por ejemplo, le hago clic en tecnología y me salen las opciones de copiadoras, teléfonos, accesorios y máquinas. Quiero ver cómo se distribuyen las copiadoras en regiones, le hago clic en el más y me salen estos. Por regiones. Y ustedes me dirán, profesor, ¿eso no es JavaScript? No, esto es Tableau solamente y está configurado por Tableau. ¿Cómo realizo esta configuración? Esto lo realizo mediante las funciones utilizando el tipo de datos sets. Si vemos a detalle cómo está construido ese tablero, esta visualización, empieza a utilizar un montón de campos calculados. Category Title calculado, Subcategory Level calculado, Category Title, Subcategory Title calculado, Región Level calculado. ¿Por qué? Porque podemos utilizar variables auxiliares para empezar a crear gráficos cada vez más complejos. Por ejemplo, vamos a recrear este gráfico de cero. ¿Les parece? Para mostrarles cómo vamos creando cada variable calculada y cómo esto nos puede ayudar a interactuar, a ser cada vez más interactivo, basándonos en variables auxiliares. Esto lo vamos a construir en nuestro dashboard que ya estamos avanzando, por ejemplo.
Vamos a crear nuestro dashboard llamado Set Actions. Y vamos a empezar a crear ciertas variables. Nuestras variables base van a ser nuestros sets de categoría y subcategoría. Ya hemos creado nuestro set de categoría. Falta nuestro set de subcategoría. Vamos a subcategoría, clic derecho, crear, conjunto. Y en este caso no vamos a seleccionar nada, que esté vacío. Vamos a tener un category set y un subcategory set. ¿Qué otras variables necesito? Necesito algunas variables de tipo, una variable que cambien respecto a qué esté seleccionando. Yo, por ejemplo, puedo crear una variable basada en category set. Crear. Acá le puedo llamar mi variable region level. No se asusten si en verdad se están perdiendo un poco en esta parte, porque esta parte sí es un poquito compleja, pero les va a ayudar a ver cómo funcionan las acciones con conjunto de datos, que es lo que les quiero mostrar al fin y al cabo. Category set, y por ejemplo acá ya tengo ya mi variable. Puedo crear variables calculadas, por ejemplo, acá tengo una variable condicional. ¿Se acuerdan que les comenté que los category set son variables dicotómicas que prácticamente oscilan entre 1 o 0, adentro y afuera? Lo mismo sucede que estas variables de tipo conjunto se comportan como variables de tipo booleanas. Así que al ser tipo booleanas también se comportan como variables de tipo true-false. Para ello no necesito colocarles ninguna condición dentro de cada variable. Por ejemplo, yo he identificado que en el category set solamente se aplique la función tecnología, pero en su category set está vacío. Y acá lo que me dice, si yo tengo un valor en mi category set y tengo un valor en mi subcategory set, que va a ser el drill down al final, que me muestre la variable región. Si no, si tengo el valor de category set, que me muestre la subcategoría. Bueno, si no tengo seleccionado nada, que solamente me muestre la categoría. Va a ser una variable cambiante. ¿Qué otra variable más voy a necesitar? Voy a necesitar mi variable del tipo subcategory level. Crear, le hago clic derecho en cualquier lugar. Crear campo calculado. Acá puedo crear a mi category level. Vamos a ir avanzando porque tenemos más variables. Ah, ok. ¿Se fijaron que en el gráfico anterior tenía un símbolo de más que se iba abriendo? Vamos a crear variables para poder crear ese símbolo de más. Vamos a llamarle category title. Acá creamos nuestro símbolo de más. Si no tengo seleccionado nada, pues que se cree el símbolo de más. Si tengo seleccionado, perdón, si tengo seleccionado solamente un valor, que me muestre la categoría. Si no, solamente el símbolo de más. Se fijan que este category title ya empieza a bajar al orden de medidas. De acuerdo. Continuamos con una última variable que es el subcategory title. Clic en cualquier variable, crear campo calculado. Ya tenemos nuestra variable y este es subcategory title. Y con esto ya podemos empezar a recrear nuestro gráfico para poder aplicarle interactividad mediante las acciones de conjunto de datos. Así que el orden sería jalar profit. Empezamos jalando profit en columnas y empezamos a jalar nuestra categoría. Empieza a tomar forma. ¿Qué más jalamos? Jalamos nuestro category title.
¿Qué más jalamos? Jalamos nuestra subcategoría level. Subcategory level. Ah, ya, me falta crear esa variable. Campo calculado. Category level. ¿Qué más le vamos añadiendo? Por ejemplo, vamos a agregarle nuestro subcategory title, que es donde está el símbolo del más. Subcategory title, que está por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y por último, nuestro region level. Vamos a ocultar ciertas variables como nuestra categoría. Hacemos clic, mostrar encabezado, no mostrar. Nuestro category level también le hacemos clic, no mostrar. Ya tenemos ya empieza a tomar forma si se percatan. Ya tenemos nuestros region level, tenemos nuestras subcategorías y nuestras categorías con el símbolo más. Pero, profesor, todavía no tengo interactividad. ¿Qué pasó? No puedo hacer clic en un lado. A quitarle algunas acciones que todavía me están molestando, porque creo que es la parte de seleccionar en el filtro. Vamos a editar. Vamos a ponerle menú. Mucho cuidado que se crucen las acciones. Acá ahorita se me está cruzando. Ahora sí. Profesor, ¿por qué no se abre como el otro gráfico? Falta agregar acciones. Hay que ir a Dashboard. Perdón. Esta es una hoja de trabajo. Si bien hemos estado aplicando acciones a los dashboards, también se pueden aplicar a las hojas. Vamos a hoja de trabajo y acá también está la opción de acciones. Y acá figuran nuestras acciones. Filtrado, resultado, hipervínculo, ir a la hoja. Cuando tenemos una hoja de un dashboard bastante grande, acá se va a llenar. Se va a llenar de diferentes acciones. Para ver qué acciones podemos aplicar a esta hoja en específica, le hacemos clic en esta hoja. Y a esta hoja también aplican estas acciones porque están aplicando a todas las fuentes de datos. Le vamos a añadir una acción, pero para cambiar valores de conjunto. Así que vamos a aplicar a nuestro origen de datos. Solamente que apliquen a este set action. Conjunto destino. ¿Se percatan que ya no aparece un tablero destino? Me dice conjunto destino. ¿Cuántos conjuntos tengo? Tengo dos conjuntos, category set, subcategory set. Vamos a aplicarle category set. Me salen otras opciones. Si ejecuta la acción, ¿qué va a realizar? Asignar valores al conjunto. ¿Qué pasa cuando dejo de seleccionar? Allá voy a poner eliminar los valores del conjunto. Y le damos a aceptar. Ya hemos configurado nuestros conjuntos. ¿Qué sucede? Le hacemos clic aquí, empieza a ser más interactivo. Vamos a hacer que se parezca al otro dashboard. Simplemente copiamos todo el título, lo reemplazamos aquí. Empieza a tomar forma. Vamos a cambiar, por ejemplo, los colores. Vamos a aplicarlos por categorías. Por region level. ¿Dónde está region level?
Si nos gustan los colores, los podemos customizar. Por ejemplo, que las categorías, como lo que son tecnología, furnitures, accesorios, furnitures, office suppliers, sea un color azul. Y los demás sea color verde. Lo mismo pasa acá. Vamos a cambiar que tecnología sea color azul y los demás sea color verde. Lo mismo pasa acá. Vamos a cambiar que, por ejemplo, ¿dónde están? Ya cambiamos que ya las tablets, esto y esto sea color verde. Así que mientras vamos cambiando, vemos de que todo el contenido de adentro, furniture debe ser color azul. Todas nuestras variables macros, categorías van a ser color de barra azul y las variables de subcategoría van a ser color verde. Vamos a aplicarle un orden, por ejemplo, vamos a ordenar las categorías. Para poder ordenar un gráfico, le hacemos clic a nuestra variable, le hacemos clic en ordenar y podemos ordenarlo en base a un campo. Por ejemplo, yo quiero que me ordene de forma descendente, basado en el campo que estoy utilizando acá, profit. Ok, por profit. ¿Dónde está profit? Profit, aquí está profit. Que sea una suma. ¿Ya está? Ya está ordenado. De acuerdo. Vamos a cambiar un poco los formatos porque es algo bastante customizable dentro de Tableau. Clic derecho, formatear. Vamos a ver cómo vamos a cambiar. Vamos a ponerle negrita. Vamos a girar la etiqueta. Girar etiqueta. Vamos a cambiar estos tamaños. Formatear. Por ejemplo, que es un valor 12. Valor 14. 12 está bien. Y ya está. Tenemos nuestro gráfico interactivo. Esta es una de las formas un poco complejas mediante variables auxiliares cómo crear nuevos dashboards más interactivos. Y acá lo que hemos hecho, cada vez que hacemos clic, lo que está cambiando va a ser nuestra variable conjunto de datos. Todas nuestras variables category set, nuestras variables subcategory set van a estar cambiando muy constantemente. Ahorita está seleccionada tecnología. Hacemos clic en el más de útiles de oficina. Vamos nuevamente a nuestro category set. Y ahora está cambiada a útiles de oficina. Es como si el filtro lo tuviéramos incorporado dentro del gráfico. Y esa es una de las funciones de nuestro category set. Los category set también lo podemos utilizar como filtro para relacionar un gráfico a otro. Es otra de las utilidades. Y así tenemos diferentes formas de poder configurar nuestro gráfico de manera interactiva, incluso de manera bastante compleja. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de los diferentes productos que tiene y tenemos mediante gráficos de líneas y lo podemos mostrar mediante un tablero de ¿cuánto? Este es 4 por 4 en una sola vista. Y acá también nos manda una interactividad referente a lo que son, por ejemplo, acá estamos viendo este y central. Podemos ver el oeste, el este también y va cambiando. Otra de las cosas que me gustan de este tipo de gráfico es el tema de, ¿dónde están? Ah, creo que es esta. Esta de acá.
poder ver la parte gráfica en nuestra ventana emergente. No estoy haciendo clic, solamente selecciono en la barra y me aparece mi gráfico de categorías, me aparece mi gráfico de barra y me aparece variables en la parte superior. Profesor, ¿cómo puedo realizar ello? Vamos a descubrirlo, cómo se realiza ello. Esta configuración, todo se realiza mediante esta opción, descripción emergente. Hacemos doble clic y veamos cómo están configurados, ya que aparece la magia. Acá aparece que es la categoría que estamos seleccionando. Acá aparece los variables de suma de ventas y suma de ganancias. Y aquí están refiriéndonos ya directamente a la hoja misma. Sheet name, que es la hoja de trabajo, que se llama número 1 tooltip. Y acá también figura el tooltip CC. Y es más, todavía lo podemos configurar con qué tamaño pueden estar aplicando. Y la forma como este gráfico se comunica con estos gráficos es mediante conjunto de datos. Vamos a nuestro dashboard, hoja de trabajo, acciones. ¿Qué acciones están aplicando esta hoja? Ajá. ¿Se fijan que todas estas configuraciones de esta hoja son de conjunto de datos? ¿Qué sucede? Cuando yo estoy seleccionando, el conjunto de datos de category tooltip set se está cambiando. Y esa es una de las formas en las cuales nosotros podemos seguir haciendo gráficos cada vez más interactivos, cada vez más complejos. Y en verdad Tableau es un mundo abierto en el sentido de que tenemos diferentes configuraciones, diferentes posibilidades de seguir configurando gráficos cada vez más complejos, interacciones cada vez más complejas. La parte compleja la realizamos para que nuestro dashboard sea intuitivo para nuestro usuario final, que normalmente suele ser un ejecutivo, un gerente con un poder de decisión. Debemos pensar en su facilidad de uso para que pueda obtener los datos que necesita a un clic. Así de sencillo. Y bueno, chicos, este es con esto damos culminada lo que es el masterclass de Tableau, de dashboards interactivos. Y damos apertura a la parte de preguntas. No sé si tienen algunas consultas sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer con Tableau, cuáles son las posibilidades de Tableau. Queda abierto. Pueden escribir sus consultas por el chat si gustan. De acuerdo. En verdad, chicos, Tableau es una gran herramienta. No es la más intuitiva del mercado, se lo puedo decir, pero es la que te ofrece más posibilidades. Tableau como tal, en verdad, trabaja en base a una metodología, digamos, de que te dan los gráficos, te ayuda a que tu gráfico tienda a ser minimalista, no te carga con demasiados colores. Si se fijan, la gran mayoría de gráficos que estamos trabajando siempre es con fondo blanco. Normalmente no se suele utilizar un fondo de color, un fondo negro, porque tiende a ser muy cargado. Pero en general, Tableau como tal es una súper herramienta. Les podría también mostrar un poco de qué es lo que contiene la comunidad. Por ejemplo, el último gráfico que les he estado mostrando es algo que extraje de la comunidad de Tableau. En verdad, Tableau sí, es una gran herramienta y si ustedes creen que en verdad pueden ver gráficos más complejos, es simple y llanamente es ir a la comunidad, explorar cuál es el gráfico del día, porque Tableau tiene su ranking de cuál es el mejor gráfico, cuál es la mejor visualización de la semana, del día y del mes, cuáles son los autores que vayan creando gráficos constantemente y van explotando estas herramientas en base desde la parte de interactividad. La interactividad de Tableau es lo más potente que se tiene en un dashboard y es algo que aprecian bastante los usuarios finales, que son los gerentes. ¿Cuál es la diferencia? Me están preguntando, ¿cuál es la diferencia entre Power BI y con Tableau?
En verdad son herramientas similares en el sentido de que tienen el mismo fin, son herramientas de visualización de datos. Digamos de que a diferencia de Power BI es de Microsoft, ya viene por defecto cuando las empresas compran su licencia de Office 365. Creo que les viene una licencia free de Tableau, perdón, free de Power BI. De por sí Power BI es una herramienta que es un poquito más intuitiva, que, que no necesitas configurar muchas cosas, pero su contraparte es Tableau, que si bien hay que hacer un poquito más de configuraciones, la parte de interactividad sí es bastante amplia. Podemos tener una gran cantidad de interactividad cambiando algunos parámetros, algunos valores. Y entre sí, otro aspecto diferenciador de Power BI, digamos, es la parte de la potencia del motor de Tableau. Tableau te puede manejar 10 gigas de información sin problema. Y creo que Power BI solamente te permite hasta 5 gigas, si no me equivoco, 2 gigas de información. Bueno, son limitantes de las herramientas. Tableau, por ejemplo, es parte del grupo del de la herramienta CRM más grande, como lo que es Salesforce, así que ya tiene conexión directa con el mismo. Power BI, por ejemplo, para la parte CRM que de Microsoft tiene a Microsoft Dynamics. Digamos de que cada quien tiene su propia competencia, cada quien tiene sus propios conectores, pero Tableau funciona igual. Power BI también se sube a la nube, Power BI también se configura en la carga de datos, Tableau también se configura en la carga de datos para automatizar todo el proceso de subida de información. Y en verdad son muy similares. Si algo les sirve para poder diferenciar, podría ser el precio de la licencia, puede ser lo que es la comunidad, las diferencias que se vienen usando, cuáles son las diferentes visualizaciones que se encuentran en cada una de las comunidades. Power BI también tiene su propia comunidad, al igual que Tableau tiene su propia comunidad. Y también dentro de la misma comunidad también tienen diferentes eventos. Por ejemplo, en noviembre creo que hay un evento de concursos de visualizaciones en Tableau en Estados Unidos. Hay conferencias, hay charlas. Supongo que lo mismo también debe tener por la parte de Microsoft. Bueno, chicos, ha sido todo un gusto poder compartir con ustedes el poco conocimiento que me ha alcanzado el tiempo de compartirles. De verdad, esta solamente es una parte introductoria de nuestra clase de especialización, nuestro curso de especialización en Tableau para Business Intelligence, que inicia, el- que inicia ya hace poco. Me preguntan cuál es la comunidad. La comunidad es Tableau Public. Del mismo lugar donde hemos ingresado para poder loguearnos y ver Tableau Public, busquen Tableau Public en Google y van a poder encontrar la página de Tableau Public. Se registran, bajan la versión gratuita de Tableau, lo instalan en su máquina. Cuando se registren, ingresen, ahí van a encontrar las opciones de recursos. Acá también les puedo mostrar. Vamos a ver en mi pantalla. Acá tengo abierto la comunidad de Tableau. Este es mi perfil, por ejemplo. Acá cierro sesión para que vean cómo se ve automáticamente lo que es Tableau Public. Cuando vayan a public.tableau.com y acá pueden descargarse el Tableau Public poniendo su correo, descargar la aplicación, se pueden registrarse. Les sugiero crear su perfil para que puedan ir subiendo sus visualizaciones. Pueden ir a la galería y en la galería van a encontrar diferentes visualizaciones que va creando la comunidad. Esto, por ejemplo, esta es la visualización del día, que es un tablero. Tenemos más tableros. Interesante. Tenemos un tablero referente a la casa de papel. Tenemos tableros referentes a plantas, a la dark web. Tenemos diferentes visualizaciones que pueden encontrar y lo pueden descargar en sus máquinas. Por ejemplo, acá tengo un dashboard bastante complejo y me lo quiero descargar. Quiero descargar y quiero crear algo muy similar. Perfecto. Voy acá, clic, descarga, me salen las opciones. Quiero descargarlo como, por ejemplo, como libro de trabajo Tableau. Descargar
y ya se me está descargando el tablero. Y esto lo puedo abrir y visualizarlo en mi Tableau y ver cómo lo está configurando, qué acción está aplicando, qué variables está utilizando y puedo replicarlo. Es una de las grandes bondades que nos da la comunidad de Tableau. Bueno, chicos, ha sido todo el masterclass. Espero que les haya gustado. En sí, entramos a mayor profundidad dentro del curso de especialización. Les invito a ver si, a formar parte del curso que estamos ya iniciando en octubre. Y para mayor detalle, tienen los datos de la coordinación de la coordinadora Elizabeth Rebolledo. Me están preguntando la interacción con R y con Python. Con R y con Python, la interacción, no hay una interacción directa. Sí, sí les mentiría. Al menos no he descubierto interacciones directas con Tableau. Debido a que podría... No existe una interacción directa con R con Python, a menos que sean por archivos de textos. Esa parte sí, digamos, de que no es su fortaleza para interactuar directamente, a menos que sean mediante fuentes de datos, archivos .py o fuentes de datos de R Python que podrían ser cargadas a lo que es Tableau. Perfecto, chicos. Sobre datos para el curso, sí les paso en contacto, por favor de contactar a la coordinadora Elizabeth Rebolledo. Y ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta masterclass. Y pues nada, me estaré encontrando con los chicos que se animen a llevar el curso. Gracias, chicos. Ha sido todo un gusto. Nos vemos.